¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión Canal 3. Les saluda Pedro Paredes y en los siguientes 60 minutos analizaremos lo que viene pasando en el país en los últimos días y no son situaciones agradables, son bastante complejas. ¿Cómo es que hemos pasado este año con la expectativa de que podamos tener un consenso político de mayor nivel entre nuestra clase gobernante, tanto Congreso como también Ejecutivo, pero lamentablemente la situación no está pintando para bien? Cada vez se torna más compleja el panorama que tenemos en estos momentos en el país. Por ejemplo, más allá de las designaciones que tiene en este momento bastante cuestionadas el presidente Pedro Castillo, también es importante analizar lo que está pasando en esos instantes dentro del Congreso de la República. Le doy dos elementos puntuales. La primera, modificaciones constitucionales que están haciendo a través de leyes interpretativas que lo que termina afectando es el equilibrio de poderes. Hay que ponerlo en ese contexto. ¿Por qué? Hace unos días el Tribunal Constitucional terminó finalmente fallando a favor del Congreso de la República al desestimar la demanda de inconstitucionalidad que había presentado el gobierno del presidente Pedro Castillo por esta ley de interpretación de la cuestión de confianza, en la que el Ejecutivo no puede plantear cuestión de confianza por decisiones que solamente son inherentes al Congreso de la República, como una selección de integrantes del Tribunal Constitucional. Sin embargo, no solamente es eso lo que está haciendo el Congreso en estos momentos, también se acaba de aprobar con dictamen en Comisión de Constitución del Congreso de la República una posible ley que podría ser aprobada en el Pleno del Parlamento, en la que ya se protege mucho más el legislativo frente a la denegatoria del voto de confianza de un gabinete de ministros. La norma actual dice que si el Consejo de Ministros no recibe en dos oportunidades el voto de confianza, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso. Eso puede pasar. ¿Y qué está haciendo el Parlamento? Pues aprobó un dictamen en la Comisión de Constitución, es un dictamen aún, no es ley, no es modificación constitucional, aprobó un dictamen en la que se le quita esa posibilidad al presidente de la República de disolver el Congreso si es que niegan 2 veces el voto de confianza a un gabinete ministerial. Dicho en buen cristiano, lo que la Comisión de Constitución pretende hacer es que cuando se vaya el presidente del Consejo de Ministros, recientemente designado, en este caso Aníbal Torres, a exponer las políticas generales de gobierno, que esa sesión del Pleno no amerite un voto de confianza, solamente sea un pleno informativo de lo que el gobierno pretende hacer ante el país. La emisión del voto de confianza ya se termina desestimando, eliminando, cosa que si al Congreso no le parece ese gabinete, puede finalmente traérselo abajo, pero eso no va a implicar que el Congreso sea cerrado. Cosa muy contraria lo que están haciendo también con el tema de la vacancia presidencial, cuya modificación constitucional se resiste el Parlamento a alterarlo, porque en estos momentos se puede vacar a un presidente bajo varios motivos, pero también en la causal de incapacidad moral. La incapacidad moral que para muchos tendría que modificarse a incapacidad mental. Dado que la interpretación de incapacidad moral es solamente una cuestión subjetiva de interpretación, valga la redundancia, de los actores políticos que toman la decisión final. Si al Congreso de la República le parece inmoral que el presidente no sepa tomar decisiones para elegir ministros, el Congreso lo puede vacar. ¿Quién podría discutir la constitucionalidad o no de esa decisión? Si la incapacidad moral es una cuestión interpretativa y no sobre hechos realmente fácticos, por decirlo de esta manera. Si el presidente de la República, para el Congreso, está cometiendo incapacidad moral al no dar entrevistas, lo pueden finalmente vacar por ese motivo. Si al Congreso le parece que el presidente de la República, Pedro Castillo, en estos momentos comete incapacidad moral, por ejemplo, al designar a ministro de Estado con antecedentes de corrupción, también lo pueden vacar. ¿Quién podría discutir la constitucionalidad o no de la misma? Porque, reitero, la interpretación de la incapacidad moral es de acuerdo al plano subjetivo de quien está tomando la decisión. Es por eso que se fue Martín Vizcarra por incapacidad moral, por los vínculos de presunta corrupción que tenía con empresas contratistas, además del tema Vacunagate. Eran presunciones, imputaciones gravísimas sobre Martín Vizcarra.
pero que en realidad no eran delitos consumados ni probados fehacientemente porque solamente está en el plano de la investigación. Entonces, esas son situaciones que el Congreso está haciendo a su favor y quitándole peso político, desequilibrando los poderes del Estado con esas decisiones que está generándose en esos instantes en plena crisis política, económica y social en el país. Ahora, en el tema de la reunión que sostuvieron en el hotel exclusivo de Miraflores, en la que hablaron de la vacancia presidencial, en lo personal me parece inoficioso, hasta ocioso, estar discutiendo el qué cosa hablaron en esa reunión, porque ya se sabe exactamente de qué se trata la decisión que tiene el Congreso de la oposición en la intención de vacar al jefe de Estado, por cuanto para ellos no les agrada que Pedro Castillo esté en la presidencia por la vinculación que puede tener con Perú Libre. Pero lo que más resalta dentro de esa reunión que tuvieron no es el tema de conversación de la vacancia, sino lo que se conoció luego de lo expresado por Mari Carmen Alba, presidente del Congreso de la República, de intentar ponerle la agenda a un medio de comunicación por una entrevista exclusiva que le había dado, que no le pareció que difundan la reacción que tuvo la alcaldesa o con la alcaldesa del distrito de Ocoña en el Parlamento cuando le dijo que baje la voz, que esa es su casa. Que no le gustó a Mari Carmen Alba que finalmente exista ese rebote mediático de cuestionamiento sobre su persona. Incluso arremetió contra el medio de comunicación a quien le había concedido la entrevista. Eso es nefasto, repudiable, porque también altera contra la libertad de prensa, que es lo que tanto nos interesa garantizar en estos momentos en el país. Vamos a la pausa, regresamos para analizar la coyuntura nacional y regresamos con el expresidente de la República, también es Parlamento, Manuel Merino, para hablar sobre este contexto que estamos atravesando en el país. Volvemos. ...80 canales nacionales e internacionales... ...con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio de internet a precios accesibles. Ves Cable Perú, el cable para todos. Lo mejor en jeans que están marcando la moda y siendo tendencia en el Perú y todo el mundo son Ruffer y Excellent Jeans. Jeans rasgados, focalizados, clásicos y pitillos. Para todos los gustos, pídelo ahora en tu distribuidor más cercano. Vamos con lo anunciado. Estamos en la comunicación vía Zoom con Manuel Merino, expresidente de la República y excongresista también. Señor Merino, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vescable. ¿Cómo estás? Primero agradecer a Vescable la oportunidad que me da de poder salir en esta entrevista, compartir en este caso el set, las diversas situaciones políticas que se presentan en el país y poderlas comentar desde el ámbito, lógicamente, ya fuera del Estado, fuera de mi función como parlamentaria y como expresidente, pero creo que tenemos la obligación de siempre estar comentando para poder un poco inducir a la población a que sepa exactamente qué es lo que viene sucediendo en todo el país. ¿Hay argumentos o no, señor Merino, para vacar al presidente Pedro Castillo? En el tema de la vacancia hay argumentos más que suficientes. ¿Cuáles? Pero también tenemos que ser conscientes de que Perú Libre tiene una bancada política, tiene socios, y la vacancia presidencial necesita un número de votos. Y naturalmente en esa distinción de votos no hay los votos para la vacancia. Se necesitan 87 votos y definitivamente la propia composición última del gabinete hecho por el señor Castillo, lo que ha hecho más allá de poder escoger a los mejores hombres y mujeres que lo acompañen, es asegurar una cantidad de votos que mantiene prácticamente condicionado la situación de la vacancia por los 87 votos. En este caso, en este momento y desde el inicio del gobierno del señor Castillo, no hay los 87 votos para una vacancia presidencial. Claro, pero le estoy preguntando cuáles son los argumentos que existe, cree usted, para que puedan vacar al presidente Pedro Castillo, que es la materia de discusión en estos momentos. En el Congreso hay claramente establecido la incapacidad moral, la incapacidad de no haber tenido la capacidad de haber elegido un gabinete que haya superado todos los obstáculos que tenemos en este momento. Recordemos que ya estamos en el cuarto gabinete y en cada uno de los gabinetes ha tenido diferentes condiciones, digamos, censurables para todos los peruanos. El primer gabinete tenía gente filoterrorista
con pasados que lamentablemente nadie quisiéramos volver. El segundo gabinete, que fue un premio a la señora Vázquez Chupilí, era un gabinete con clara evidencia contra la inversión privada. Y además de eso continuamos con el tercer gabinete, un tercer gabinete donde el presidente del Consejo de Ministros tenía denuncias por maltrato a la mujer. Y este cuarto gabinete, que creo yo ha puesto al ministro de Justicia, que tiene una evidente, digamos, condición más que, digamos, de pasividad, de ir a acuerdos con, digamos, que vayan en el tema de la gobernabilidad, nuevamente ha puesto un gabinete confrontacional, un gabinete que más allá, digamos, de las críticas que podamos hacerle, no convence a la población. Entonces, en esas circunstancias, si a eso le agregamos los problemas que han habido en la Casa de Breña, donde él, a pesar de que la propia Contraloría le advirtió que no podía estar despachando como presidente de la República, lo siguió haciendo, y los hechos de haber encontrado en un baño o en un espacio de Palacio del propio secretario de Palacio $20,000 y la inacción del propio presidente Castillo, creo que convierten en la falta de capacidad moral que sería uno de los motivos de la vacancia presidencial. Pero no teniendo los votos, yo creo que eso prácticamente simplemente queda en esa condición, y que naturalmente el control político que tiene que tener el Congreso lo ha venido distanciando, digamos, a la población cada día, porque la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo lo que hace es debilitar ambos poderes del Estado. Claro, yo entiendo esa interpretación subjetiva que hace usted sobre lo que significa incapacidad moral, y es ahí donde precisamente hace el comentario inicial del programa. Sin embargo, el hecho de que no nos agrade, por ejemplo, las designaciones del presidente Pedro Castillo, que es correcto lo que usted dice, personas vinculadas a partidos, a movimientos terroristas, personas cuestionadas con el tema de violencia familiar y entre otras situaciones que hemos conocido, gente misógina, y lo que está pasando ahora mismo con la designación del Ministerio de Salud o el Ministerio de Energía y Minas por cuota partidaria. Pero esas malas decisiones o esas malas elecciones, ¿acaso lo incapacitan moralmente al presidente Pedro Castillo? ¿Eso no lo podría superar con una rectificación de nombramientos? Yo creo que la parte más grave que ha tenido el señor presidente es el haber encontrado $20,000 en Palacio de Gobierno y que él haya tenido una inacción prácticamente de respuesta. Y la segunda, creo yo, es haber ido prácticamente a escondidas a reunirse en la casa de Breña, donde lamentablemente disfrazado, porque él andaba con sombrero y en ese momento andaba con jockey. Creo que son los dos motivos más relevantes en el tema de la incapacidad moral. La incapacidad moral, debemos recordar que es la falta de moralidad, y en este caso, él siendo la máxima autoridad, no ha demostrado, digamos, el tema de capacidad moral. Si bien es cierto, podemos hacer un análisis de los últimos hechos que han sucedido en el país, por ejemplo, el caso del propio Pedro Pablo Kuczynski. No era un tema comprobable de las circunstancias que lo comprometían con actos irregulares de corrupción. Sin embargo, ya estaba preparada la vacancia y el señor presidente en ese momento decidió renunciar. Claro, pero en el tema de Kuczynski la situación era bastante compleja, porque ya se había incluso revelaciones de que había pactado con Keiji Fujimori para que pueda negociarse los votos en contra de la vacancia que se estaba preparando contra él. Y por la presión mediática que se hizo con los mamanivideos, a Kuczynski no le quedó otra más que dar un paso al costado. Pero, señor Merino, ¿y a usted usted considera que es válida la admisión de la denuncia constitucional contra el presidente de la República por este ofrecimiento, ni siquiera ofrecimiento, por este comentario que hizo de plantear un referéndum para otorgarle salida al mar a Bolivia? ¿Tiene usted, encuentra usted alguna razón lógica, jurídica, para que denuncien de esta forma constitucionalmente al presidente? A ver, lo que pasa es que como se ha ido acumulando toda esta problemática y la debilidad institucional que tiene el Congreso, se empiezan a buscar metodologías, digamos, que vayan en el marco constitucional. Y esta es una denuncia constitucional que la hace la sociedad civil, acompañada por algunos parlamentarios, que ha ido a la Comisión de Fiscalización, pero que creo yo eso debilita más al propio Parlamento y debilita más al propio Ejecutivo. Nosotros particularmente, de manera democrática, creemos que al señor presidente Castillo le está faltando decisiones que vayan en el marco de poder generar confianza en todos los peruanos. Y esa denuncia aprobada por el Congreso en el tema, digamos, de la vacancia presidencial, en el marco, digamos, de haber afectado la constitución política por los hechos
de los pronunciamientos que ha hecho él, que son en algún caso, digamos, configuraciones pasadas, pero que él tampoco ha sabido aclararlas. Entonces esto está prosperando y que creo que en algún momento tampoco va a tener los votos que correspondan, aunque en realidad en el caso de la propuesta que ha habido en la Comisión de Fiscalización, ahí son mayoría simple, digamos calificadas, son 66 votos para un tema de suspensión del presidente de la República. No, yo no creo que el Congreso va a llegar a esos extremos, pero sí creo yo que seguimos debilitándonos, que seguimos institucionalmente generando más dudas, y lamentablemente las propias declaraciones del señor presidente son las que lo han debilitado. En esas circunstancias yo creo que son los análisis que de repente es bueno, digamos, hacerlo a través de medios de comunicación, para que haya un poco de ciencia y que también podamos entender que en este momento hay una lucha interna en Perú Libre, y es un enfrentamiento entre los caviares, la izquierda radical y Perú Libre. La designación de Aníbal Torres para que se pueda generar consensos políticos, ¿ha sido la más equivocada del presidente Pedro Castillo? Mira, yo no iría tanto por decir que ha sido la más equivocada. Lo que pasa es que las últimas declaraciones que ha tenido el señor Aníbal Torres contra la propia prensa, contra las propias, digamos, declaraciones propiamente de él, donde todos sabemos que un premier es el encargado de designar su gabinete, naturalmente de manera coordinada con el presidente de la República. Pero las declaraciones del señor Aníbal Torres, donde prácticamente pone en duda la elección del gabinete por parte, digamos, de las decisiones que haya tomado él como presidente del Consejo de Ministros, deslegitiman su presidencia del Consejo de Ministros, porque él en ningún momento, digamos, hace un férreo reconocimiento de los errores que puede haber cometido en las designaciones de los ministros, en los cuestionamientos que están habiendo contra el ministro de Agricultura, contra el ministro de Salud. La respuesta que da el señor Aníbal Torres no son convincentes, o sea, da a entender como que ahí le han impuesto el gabinete por el presidente de la República y no designado por él como presidente del Consejo. Claro, la declaración que da Aníbal Torres es que a él han impuesto el gabinete. A él solamente le dijeron vas a ser jefe de la PCM, pero no han tenido mayor capacidad de opinión y de decisión en la conformación del gabinete ministerial. Si no ha sido Aníbal Torres, entonces, bueno, le voy a preguntar con una respuesta creo que más que obvia. ¿Quién cree usted que le ha designado a los ministros de Salud, de Energía y Minas, al de Agricultura, Oscar Sea, que siendo docente termina manejando un sector tan complejo como es el tema agrícola? ¿Quiénes estarían detrás de esas decisiones presidenciales? Porque ya sabemos que el presidente ni siquiera googlea el nombre de las personas que le están recomendando. Bueno, lo que es lamentable, y creo que yo sí es bueno hacer esa crítica, y creo que es censurable a la vez, que no es posible que ministros que han tenido la confianza del presidente, que han sido designados por el presidente, porque la designación la hace el presidente de la República, más allá de que tenga, digamos, un asesoramiento oculto, desconocido, que muchos no saben quiénes son los que lo asesoran, o muchos desconocen, que esos mismos ministros designados, que lo han estado acompañando, luego después que han sido retirados de los puestos de confianza, salgan a hacer declaraciones tendenciosas de poder seguir deslegitimando al propio presidente de la República. Me refiero a la premier, a la señora Vázquez. Salir de decir que hay un gabinete a la sombra, igual lo ha hecho el propio ministro de Economía, igual lo ha hecho el ministro del Interior, que salió. Y en esas circunstancias sí creo que lo siguen debilitando al señor Castillo. Y ese debilitamiento deviene de los intereses de los caviares, de la izquierda radical y los propios de Perú. Claro, pero una política caviar, una izquierda caviar es, por ejemplo, la que termina encarnando Verónica Mendoza. Verónica Mendoza ya dio un paso al costado y dijo que hizo lo que pudo, pero no hizo más por el tema de la gobernabilidad. No sé si en su momento le hizo ver sus errores de falta de comunicación al presidente Pedro Castillo, pero Verónica Mendoza ya zafó cuerpo del entorno presidencial. Y el presidente Pedro Castillo solamente queda con Vladimir Cerrón, que es el partido político que le llevó a la presidencia al jefe de Estado. Y Vladimir Cerrón le dijo al presidente, no renuncies, al contrario, reafirma la posición política que te llevó al poder, reafirma el plan de gobierno de izquierda. Lo que tenemos que ser conscientes, más allá de las discrepancias que podamos tener sobre la manera como las elecciones se desarrollaron, pues lamentablemente quedamos entre la ultraderecha y la ultraizquierda. Ha habido una culminación de esos hechos, y lo que le ha faltado al señor Castillo, y le sigue faltando, es pensar que los peruanos somos uno solo, que él no puede seguir queriendo gobernar de un solo lado. Él tiene que gobernar al centro del país. Él tiene que poner gente idónea, gente capaz, que puede ser de izquierda, pero que sea gente
no tenga, digamos, los obstáculos que todos hemos comentado y que la población ha empezado a entrar en zozobra, y que el día de hoy hay un desánimo y hay un desprestigio que se viene, digamos, dando de manera acelerada. ¿Por qué? Porque la aprobación presidencial, que pudo haber tenido en un momento 60%, hoy día está en menos del 20%. Y eso sí es sumamente peligroso para mantener la democracia. Como también pero como también es bastante peligroso que, por ejemplo, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, del Congreso, que tiene casi el 80% de desaprobación en estos momentos, se haya manifestado a través de esa información periodística difundida, conminándole a un director periodístico de un canal de televisión a que no le vuelvan a hacer ese tipo de campaña, considera ella, porque le hicieron una crítica tras la reunión que tuvo con la alcaldesa de Ocoña, en la que le pidió que baje el tono de voz por los reclamos que ella estaba haciendo, vulnerando la libertad de prensa. Por ejemplo, ahí estamos en otro escenario. Tanto cuestionamos al presidente de la República, pero ignoramos lo que puede estar pasando en el Parlamento. Y la actitud de la presidenta del Congreso, que probablemente si vacan a Castillo, le sacan a Dina Boluarte o Boluarte renuncia, podría ser ella la presidenta del país mientras se convocan nuevas elecciones. Pero la actitud de Mari Carmen Alba tampoco la más adecuada como para decir, bueno, al menos en ella vamos a confiar que la conducción del país. A ver, lo que pasa es que la presidenta del Congreso, ya creo que por los hechos que han venido pasando, conocemos el carácter que tiene. Pero más allá del carácter que tiene, creo que tiene la voluntad, que es lo más importante. También tenemos que ser conscientes que no hay Congreso en el mundo que sea popular. Porque el Congreso no maneja recursos, el Congreso legisla, fiscaliza y representa. Y el acto fiscalizador es un acto confrontacional. Y lamentablemente toda confrontación entre el legislativo y el ejecutivo, el ganador siempre es el ejecutivo. Yo creo que esto lo hemos vivido en el periodo donde me tocó ser presidente de la República por la vacancia del señor Vizcarra, donde lamentablemente la aprobación que tenía del señor Vizcarra en ese momento era por encima del 70-80%. ¿Por qué razón y por qué motivo? Porque todos conocemos, al manejar el presupuesto, al manejar los acontecimientos que vivíamos de la peor de las crisis en el tema de la pandemia, ya nos habíamos acostumbrado a escucharlo al mediodía, dar las cifras de muertos, las cifras de contagiados. Y en ese sentido la gente aterrada respaldaba la función del señor Vizcarra. Sin embargo, los hechos corruptos, los hechos mitómanos, los hechos, digamos, que desfiguraban de la propia imagen del presidente de la República, que fueron los que motivaron los 105 votos de la vacancia presidencial, dieron como consecuencia que en ese momento el señor Vizcarra no tenía vicepresidente porque había renunciado a la vicepresidenta del señor Vizcarra. En este caso del señor Castillo, la vicepresidenta está en actividad. La señora Dina Boluarte es la que le tocaría asumir, pero nos estamos proyectando más allá y ya queremos configurar como quien va a asumir es la presidenta del Congreso, y empezamos a querer delegitimar la función parlamentaria en defensa irrestricta, digamos, de la defensa que debe tener sobre... Sí, pero señor Merino, no va a negar usted que las actitudes que tiene Mari Carmen Alba no abonan a su favor para que se pueda ver una persona tolerante, prudente en tiempo de crisis política. Por ejemplo, entró una discusión con la alcaldesa de Ocoña que se va y reclama. Puede sonar mal la forma como lo pide, pero la forma como termina emplazándola a Mari Carmen Alba termina siendo completamente desproporcionada, porque es la presidenta del Congreso. Las actitudes que tuvo en su momento contra el presidente Francisco Sagasti, también la cuestionan. Contra Pedro Castillo también lo cuestionan. Y lo que acaba de hacer en este cónclave de congresistas para hablar de la vacancia presidencial y llamarle al director periodístico de un canal para reclamarle el por qué le hicieron toda esa información, toda esa contracampaña, considera ella, desprestigiando su imagen, vulnerando la libertad de prensa, no habla bien de ella. Son situaciones que no estamos inventando, sino que realmente ella misma está protagonizando. Y es de su partido Acción Popular. A ver, yo quiero decirte algo que creo que es importante compartirlo con su programa, que están sintonizados y están escuchados. Efectivamente, cuando nosotros queremos utilizar el esfuerzo, digamos, de la comunicación para manejar una descomposición de la personalidad, es un poco fácil hacerlo a través de los medios de comunicación. En el caso de la Mari Carmen Alba, por ejemplo, creo que faltó mayor comunicación en los hechos que sucedieron con el señor Sagasti. Con el señor Sagasti se contrapuso a la Constitución política y no le correspondía ir él a entregar la banda presidencial en ese momento. Él debió entregarla 2 días antes. Sin embargo, ella lo consintió, y el señor Sagasti, yo he conversado directamente con las personas involucradas. Lo que se le dijo al señor Sagasti, que a él se le iba a recibir en la presidencia del Congreso, más no en el Parlamento Nacional.
pero él quería entregar la banda presidencial en el Parlamento Nacional cuando ya estaba la presidenta con la banda presidencial para transferirle al señor Castillo. En consecuencia, él lo que quiso es victimizarse y entregar la banda en la calle. Si ese hecho lo hubiese dado en ese momento el Parlamento Nacional, yo creo que eso no se configuraría parte de la situación que el día de hoy se empieza a ventilar por los propios, digamos, decisiones o acciones que ha tenido la presidenta del Congreso. En el tema con el señor Castillo, sí, efectivamente, creo que hubo una desproporción en la respuesta o en el gesto que hizo la señora. No ha sido lo más adecuado. En el saludo o en la despedida cuando estuvo el señor Castillo en el Palacio Legislativo. Y esta última situación ocurrida con esta alcaldesa, naturalmente, yo creo que la presidenta se excedió. A veces son situaciones fortuitas por la propia carga de trabajo, pero eso no puede configurar, digamos, para poder decir que no está condicionada o no está capacitada para poder ejercer el mandato que le ha dado el Parlamento Nacional. Y que claro, pero en tiempos donde la sensibilidad está a flor de piel de la población, donde estamos buscando el mejor guía de este país, esas actitudes son bastante cuestionables. Para terminar, señor Merino, ¿qué opina usted de este cónclave de congresistas que se reunieron en Hotel Miraflores para que hablen sobre la vacancia presidencial? ¿Ha sido prudente esta reunión? Yo no creo que haya sido un cónclave para tratar el tema de la vacancia presidencial. Tengo entendido que Código Adenauer ha hecho una invitación a varios políticos para tratar temas de situaciones que vienen pasando el país y que seguramente en ese tema de coyuntura han tratado este tema, pero no creo que se haya direccionado, digamos, a una acción de articular manera para buscar la vacancia del presidente. Yo no creo, porque sería inadecuado, falta de expertise político de querer hacer un tema de esa naturaleza y peor en un ambiente público. En ese sentido yo creo que hay una mala comunicación, le está faltando al Parlamento tener una mejor comunicación que ayude de una u otra manera, no a confrontar, sino más bien a ser el actor fundamental de poder ayudarle al señor Castillo a poder direccionar las acciones que tengan que tomarse para la buena conducción del país, para la tranquilidad de todos los peruanos, porque las condiciones de las consecuencias que estamos viviendo, quien las paga somos los más debilitados, son los más necesitados del país, y no los políticos que en este caso nos ponemos en una situación que definitivamente no ayuda a la conducción, digamos, o a la corrección que pueda tener el presidente de la República, y que más bien empezamos en una confrontación que nos seguimos debilitando, y lo que da como consecuencia de esto que la población pida ya no solamente que salga el señor Castillo, sino que se vaya al Congreso. Bueno, esto yo creo que no ayuda en el fortalecimiento democrático. Aunque usted mencione que habrá sido varios temas que han tocado, lo cierto es que se recogió las declaraciones de la congresista Lady Camones, y Camones ha reconocido precisamente que han hablado del tema de la destitución de la vacancia presidencial, y declaraciones periodísticas recogidas señala que Camones mencionó que, respondiendo a la pregunta, ¿por qué tener miedo de hablar del tema de la vacancia? Por eso le decía, no está mal que conversen el tema de vacancia, dentro o fuera del Congreso, sino es la señal que dan a la opinión pública de la manera como están tratando este tema bastante espinoso para el país. Y que ojalá, como usted dice, el Congreso pueda tener una actitud mucho más proactiva por el tema de la gobernabilidad, y ojalá también que el presidente pueda entender que los errores que está cometiendo nos está conduciendo al despeñadero. Señor Manuel Merino, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen día. Muchas gracias, un abrazo, que Dios los bendiga, y estaremos en contacto en el momento que ustedes crean conveniente. Adelante. Muchísimas gracias por la deferencia. Vamos a la pausa, regresamos con más. Hay noticias de presunta corrupción que se habría perpetrado en el tema de la licitación del puente Tarata, en la que participa Carolín López Arredondo y además integrantes del Comité de Selección de Provías. Sobre eso se pronunció la Contraloría, que le pidió a la Procuraduría que tome acciones penales, y de ello vamos a hablar tras el corte.